El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesó a la otra orilla y se reunió con mucha gente a su alrededor. Se quedó junto al lago. Se le acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo. Al verlo, se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos le habían sometido a distintos tratamientos. Se había gastado el dinero y toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose a Jesús por detrás, entre la gente, le tocó el manto y, pensando que con solo tocarle el manto del vestido se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de las hemorragias y notó en su cuerpo que ya estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida y, en medio de la gente, preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién te ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se echó a los pies de Jesús y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija ya ha muerto. ¿Para qué molestar al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, es suficiente que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie, solo Pedro, Santiago y su hermano Juan. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró un alboroto de todos los que lloraban y se lamentaban a gritos. Jesús entró y dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. La gente se reía de él, pero él los echó fuera a todos. Y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano
y le dijo: Talita cumi, que significa: contigo hablo, niña, levántate. Y la niña se puso en pie inmediatamente y empezó a andar. Tenía 12 años. Todos se quedaron viendo visiones. Él les insistió que no dijeran a nadie para que nadie se enterase, y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es de aquellos domingos en que se puede leer una versión más cortita o más larga. Hoy podíamos haber leído solo el Evangelio de la curación de la niña, hija del jefe de la sinagoga, Jairo. Pero en medio se mete otra mujer que también es curada milagrosamente. Son dos milagros entrecruzados. Yo pienso, siempre que podamos, como tampoco no nos viene de 2 minutos más, leer completo el Evangelio que se nos propone. Si se nos propone una versión más cortita y otra más larga, poder leer la completa. Siempre la palabra de Dios nos ayuda, nos enseña. Son 2 milagros unidos, los dos, mezclados, en una situación parecida al domingo pasado. Jesús cerca del lago de Tiberíades, recordáis, el domingo pasado con la barca, con la tempestad, con el viento. Bueno, pues en aquella orilla del lago había muchas personas que iban al encuentro de Jesús para escuchar su palabra, su predicación, para acercarle a los enfermos, para que fueran curados, y con fe recibían ese milagro, esa gracia, a todos aquellos que se acercaban a Jesús. Una primera enseñanza que nosotros podemos hoy aprender: acercarnos a Jesús. Hace falta acercarse. Otras veces ya os lo he dicho, había mucha gente alrededor de Jesús, había muchos enfermos alrededor de Jesús, había muchos paralíticos cerca de Jesús. ¿Quién se curó? Aquellas personas que se acercaron a Jesús. Si no nos acercamos a Jesús, difícilmente nos podrá ayudar Jesús. Por eso es importante que vengamos a la Eucaristía, por eso es importante que nos acerquemos a Jesús en la oración constante, por eso es importante que le pidamos a Jesús con fe aquellas cosas que necesitamos. Esto es ya un paso importante, acercarnos a Jesús. No quedarnos esperando a que Él nos ayude, sino dar el paso de acercarnos a Jesús, que es una muestra de fe. Los dos, tanto el jefe de la sinagoga, es decir, un judío responsable, importante, ha visto que Jesús predica, hace milagros y piensa: mi hija, 12 años, enferma, cercana a la muerte, grave de enfermedad, Jesús puede curarla, voy a pedírselo. Y es ahí, pues a lo mejor como responsable de una sinagoga podría decir: vergüenza, yo no hace falta acudir a Jesús. ¡Qué vergüenza! Aquello que a veces nos puede pasar a nosotros. Uy, las otras personas no creen, porque había personas que no creían en Jesús. Los judíos responsables de la sinagoga, más los fariseos, más bien murmuraban contra Jesús. Él pasa. No le importa que puedan burlarse de él, que puedan murmurar. Da igual, sé que Jesús puede ayudarme, pues me acerco a Jesús. Aparto la vergüenza, los respetos humanos, el pensar, ¿qué dirán? Me da igual, yo me acerco a Jesús. Esto ya es una enseñanza importante de este Evangelio. Y se acerca a Jesús para pedirle: por favor, mi hija está enferma, grave, a punto de morir. Ven, hasta le dicen lo que tiene que hacer. Le impones las manos y se salvará. Fijaros qué fe
más grande, decirle, ven a casa, porque sé seguro que si a mi hija le impones las manos, ese gesto tan importante y tan bonito, que es la bendición, esto que los padres pueden hacer con sus hijos, esto es lo que la Iglesia, los sacerdotes, los obispos, en la ordenación, en las confirmaciones, en tantos momentos la imposición de manos, tiene este significado de transmitir la gracia, transmitir la fuerza, buscar esa protección de aquella persona que le impones las manos para acogerla, para darle esa fortaleza. Dice, si vienes a casa, impones las manos a mi hija, se salvará. Jesús se dispone y en medio de aquella multitud va andando hacia la casa del jefe de la sinagoga. Y ahí en medio de aquella multitud de personas, una mujer que ya llevaba 12 años, sí, 12 también, tanto la edad de la niña como los años de la mujer, 12 años enferma, y que había buscado soluciones de médicos para que la curaran, se había gastado dinero pagando para que la curaran, no había conseguido, aún al contrario, peor, ella piensa, si yo me acerco a Jesús, con vergüenza, pero me acerco y puedo tocarle un poquito el manto, seguro que Jesús puede curarme. Y así lo hizo, escondida, con discreción, con total... El contraste es, el jefe dice, ven a casa, ella no, ella con toda sencillez, una mujer que había sufrido mucho, se acerca a Jesús y con solo tocarle el manto ya se queda de una manera... Nota que su cuerpo se ha curado y entonces se da cuenta que Jesús empieza a mirar. ¿Quién me ha tocado? Y los apóstoles dicen, con la gente que hay tocándote, cantidad de gente te está tocando. Y entonces él sigue buscándola para establecer ese diálogo personal, para que no quede, sino que tú me has tocado. La mujer con cierto miedo pensando, ¿qué pasará? Me dará una bronca, me dirá. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. La mujer le explicó a Jesús todo lo que había sufrido, todo lo que le había pasado. Dice, le confesó su vida, su pasado, y Jesús le responde, tu fe te ha salvado. También al jefe de la sinagoga le dice, cuando vienen para avisar, decirle, ya está, ya ha muerto tu hija, ya está, ya no hace falta molestar a Jesús para que vaya a casa, ya está, ya ha muerto, ya no hay solución. Jesús responde al jefe y le dice, es suficiente que tengas fe y tu hija se salvará. Fe, esa palabra tan cortita, fe, F-E, pero que, os decía el domingo pasado, pero que cambia completamente la vida. Una vida con fe está abierta, una vida sin fe está limitada al sinsentido de la vida, al absurdo de todo aquello que se nos pueda presentar. Gracias a Dios, nosotros tenemos fe, pero nos falta más fe, y tenemos que pedir esa fe, que es la mejor ayuda, el mejor milagro que Jesús puede obrar en cada uno de nosotros. Sanar nuestras heridas de pecado, sanar nuestra falta de fe, darnos fortaleza. Y Jesús nos dice, es suficiente que haya fe en cada uno de vosotros para que pueda obrar milagros, para que pueda hacer maravillas. Nos falta fe para pedir con esa fortaleza, acercarnos a Jesús, para pedirle su gracia. Jesús va con aquellos 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, a casa con los padres, ya encuentra todo aquel ambiente de lamentaciones, como día de funeral, de que ya para enterrarla, dice, la niña está dormida. Talita Kumi, que significa, niña, contigo hablo, levántate. Y en aquel momento la niña se levanta, se pone a andar y ya funciona. Los padres admirados les dice, dales de comer, se preocupa de ella. Y a partir de ahí ya, pues esa chica, de alguna manera, recupera aquella salud que sus padres con fe habían pedido.
Tengamos esa fe, esa confianza, acerquémonos a Jesús y pidamos aquellas cosas que necesitamos. Lo importante es descubrir que en nuestra oración no tenemos como objetivo conseguir que Dios quiera lo que nosotros pensamos que necesitamos, sino que nosotros en la oración descubramos qué es lo que Dios quiere para nosotros, para que nos conceda aquello que de verdad más nos conviene. Seguro que pidiendo la fe, seguro que pidiendo esa salud espiritual, seguro que pidiendo esa vida eterna, la muerte la hay, no la queremos, Dios no la quiere, pero es dejar este mundo para vivir para siempre con Dios. Eso es practicar nuestra vida cristiana, es vivir en la gracia de Dios con ese cariño, con esa comprensión, con esa generosidad que nos decía la segunda carta de San Pablo, esas virtudes cristianas que nos hacen crecer en nuestra vida cristiana, que nos hacen crecer en santidad. El ejemplo de los santos, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo y tantos otros santos, nos ayuda a saber imitar, a saber vivir esas virtudes cristianas, a saber vivir en esa gracia de Dios que nos hace capaces de ser fieles a Él y de aumentar esa fe que Dios regala a aquellos que se la piden con humildad.